Jóvenes, buenos días. Vamos a continuar nuestra clase de biología. Nos habíamos quedado en algunos conceptos que no habían sido bien claros. Pero nuestro tema es genética. Ya habíamos comentado que la genética estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de todas las especies. Y esto se hace en base a dos ácidos nucleicos, que es una de las 4 sustancias orgánicas. Y estos ácidos nucleicos son dos, el DNA y el RNA. Su nombre estriba precisamente tomando en cuenta su azúcar que contiene. Debemos entender, ya hemos mencionado, que los ácidos nucleicos son dos y se diferencian uno del otro precisamente por sus estructuras, por sus nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Un nucleótido está formado por bases nitrogenadas, un azúcar y el radical fosfato. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Su nombre lo dice, sirven de base estas sustancias que contienen nitrógeno. De ahí la importancia de las proteínas que contienen nitrógeno. Bien, vamos a estructurar precisamente lo que es un nucleótido que componen a los ácidos nucleicos. Y este nucleótido es el siguiente. Aquí tenemos las bases nitrogenadas. Ahorita vamos a explicar que hay dos grupos de bases nitrogenadas, el azúcar y el radical fosfato. Aquí esta estructura de las bases nitrogenadas, hay dos grupos de bases nitrogenadas que son un grupo que se llaman purinas y otras pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, y las pirimídicas son la citosina, uracilo y timina. Aquí hay que diferenciar que una cosa es timina y la otra cosa es tiamina. La tiamina es la vitamina B1, entonces no hay que confundirlo, pero bueno, esas son las 5 bases nitrogenadas repartidas en dos grupos, unas púricas y unas pirimídicas. Volvemos a repetir, las bases púricas son la adenina y la guanina, y las bases pirimídicas son la citosina, el uracilo y la timina. Bien, el RNA se llama RNA porque su azúcar, este es el azúcar que está aquí, el azúcar es un azúcar de 5 carbonos, se denomina ribosa. El RNA está formado por un azúcar que se llama desoxirribosa, pero vamos a ver estas características. Aquí tenemos la estructura de lo que es la ribosa. Vemos que es un azúcar de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Aquí esta es la estructura, es su grupo hidroxilo, los grupos, o más bien el hidrógeno y el oxígeno que forma un grupo hidroxilo. Aquí en la ribosa, en esta estructura se encuentra el oxígeno, por eso se llama el azúcar ribosa, pero la diferencia del azúcar ribosa y la desoxirribosa radica que en este compuesto ya no se encuentra el oxígeno, ¿sí? Sino que aquí el oxígeno falta y entonces por eso se llama desoxirribosa. Aquí tenemos desoxirribosa. Si quitamos la palabra desoxi, ¿qué significa desoxi? Desoxigenar, o sea, se le quitó un oxígeno. Y al quitar la palabra desoxi queda ribosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la ribosa sirve de base para los dos ácidos nucleicos únicamente con un oxígeno de más en la azúcar ribosa. Aquí cabe hacer mención que estas azúcares juegan un papel importante en la transmisión de los caracteres hereditarios, pero lo importante es que sepamos cómo está formado un ácido nucleico, que es por un nucleótido, y el nucleótido lo forman bases nitrogenadas, azúcar y el radical fosfato. Aquí ya queda estructurado. ¿Cómo quedó? Porque aquí al unirse esto forma una molécula de agua, así queda ya definitivamente cuando se estudia ya la estructura de los ácidos nucleicos. Bien, cabe hacer mención que cada uno de los ácidos nucleicos, que son dos, DNA y RNA, juegan un papel importante, cada uno de ellos en una forma específica. Por ejemplo, el DNA es una estructura que el DNA juega un papel importante en la transmisión de la herencia. Actualmente la ciencia esto ya estriba desde hace muchos años,
La investigación científica utiliza el DNA para la determinación de la paternidad. Cuando hay alguna duda de la paternidad por alguna situación, se hace el análisis de DNA para determinar la paternidad, o bien cuando se encuentra una osamenta que se puede identificar con el DNA. Ustedes han oído hablar hoy con los problemas que ha habido de los 43 alumnos de la normal de Ayotzinapa que desaparecieron, tuvieron que recurrir al extranjero, parece que fue en Austria, la Universidad de Austria, y llevaron las osamentas para que hicieran la determinación de la identificación por medio del DNA. Esto es muy importante porque debemos de conocer lo que es la ingeniería genética, pero bueno, entonces tiene muchos usos el DNA. Y el DNA es un ácido nucleico que forma parte de los genes. Los genes son fragmentos de DNA. Habíamos comentado en clases pasadas que este DNA de los genes es importante porque el DNA, cuando se altera el DNA de los genes, estos genes mutan y cambia de propiedades totalmente esta situación. Ejemplo, hemos oído hablar del famoso coronavirus, que es un virus que tiene un código genético específico y que si este código genético muta, puede adquirir características alarmantes como mayor agresividad, mayor mortalidad, mayor morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Es la patología, lo que produce enfermedad. Entonces eso es importante conocer lo que son los ácidos nucleicos. Pero bueno, vamos a terminar con esto para que pasemos ya a lo que es introducción a la célula. Y vuelvo a repetirles, hacerle hincapié que esto deben ustedes de tomarlo en cuenta porque yo ya se los mencioné en ocasiones. Yo no quiero entregar actas de examen con alumnos reprobados. No se atengan ustedes a lo más fácil, que ahorita por la pandemia, por la situación de clases en línea, tengan algunas consideraciones. Yo lo he manifestado en muchas ocasiones. A mí nos dan una indicación, pero en realidad yo no estoy de acuerdo con esas indicaciones, pero las tengo que acatar. Pero bueno, eso sí, les pido a ustedes que ya se pongan las pilas porque hay grupos que no han entregado su trabajo, solamente unos cuantos. Y esos cuantos son los que van a tener su calificación. Ustedes saben que una de las ventajas de la clase en línea es que queda todo registrado. ¿A qué horas accedieron ustedes? O sea, el pase de lista no hay necesidad porque ahí queda registrado a la hora que ustedes se conectan. Si se conectaron bien y si no, no. Entonces todo eso ya queda estructurado ahí. Si cumplieron, cómo cumplieron, ya es la gran ventaja de las clases en línea. Pero bueno, yo sí quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de hacer un buen bachillerato. Continuamos con esto. Entonces aquí dejamos lo que es la genética. Yo he comentado que genética es una ciencia, no es una materia, es una ciencia extensa. En una ocasión yo se lo comentaba a un supervisor, el ver genética, las 3 horas, antes eran 3 horas que nos regala la Secretaría para ver genética, no nos alcanza, pero ni siquiera para ver sus nombres. Pero bueno, entonces aquí la dejamos y las dudas que tengan me las tienen que hacer saber. Entonces, que quede claro, ¿qué es un ácido nucleico? Un ácido nucleico son estructuras compuestas por nucleótidos. ¿Cómo se forma un nucleótido? Se forma por bases nitrogenadas, azúcar y el radical fosfato. Entonces, las bases nitrogenadas son 5 repartidas en 2 grupos. Las bases nitrogenadas púricas, que comprenden la adenina y la guanina, y las bases púricas pirimidinas comprende la citosina, el uracilo y la timina. El RNA, que su función es la síntesis de proteínas, ya lo habíamos comentado anteriormente, que esto, les decía yo, si nosotros al quitarle el oxígeno al azúcar ribosa, nos queda como ribonucleico. ¿Qué quiere decir ribonucleico? Ribo viene de ribosoma, porque ahí es donde va a tener sus funciones el ácido RNA o ácido ribonucleico, ya que es el que juega un papel importante para la síntesis de proteínas. Acuérdense que para esto de la síntesis de proteína, el RNA se transforma en 3 tipos de RNA.
con ciertas características diferenciales. Uno es el RNA-M, el RNA-T y el RNA-R. El RNA-M significa RNA mensajero, es el que recibe la información del tipo de proteína que va a sintetizar. Esto lo sintetiza a nivel de los ribosomas, que son unos organelos que se encuentran en el citoplasma de las células. El RNA-T de transferencia, el que transfiere el mensaje, y el RNA-R, RNA ribosomal, es ahí en los ribosomas donde va a tener su función. Se localizan precisamente en las mitocondrias, en los ribosomas y en el nucleolo. Comentábamos en clases pasadas que al encontrarse ácidos nucleicos mitocondriales, también el DNA se encuentra en los ribosomas y en las mitocondrias. Comentábamos que hace años apareció en Inglaterra un niño con problemas de alteración del DNA mitocondrial, y su padecimiento fue el primero que se apareció en la literatura médica, y no había cura hasta ese momento. Yo ya no seguí esta situación, pero probablemente haya fallecido este niño. Entonces, esa es la gran importancia de nuestras sustancias orgánicas. Y el DNA, como habíamos mencionado, el DNA, que es el ácido ribonucleico, este DNA, su función es la transferencia de las características hereditarias de los seres vivos, y se encuentra precisamente en el núcleo, y en las mitocondrias y en los ribosomas. También está estructurado por bases nitrogenadas, azúcar y un radical fosfato. Su función específica es la reproducción, la herencia y también la evolución y la síntesis de proteínas. Acuérdense que la evolución juega un papel importante precisamente los ácidos nucleicos, precisamente porque es la característica de la transmisión de los caracteres hereditarios que juega un papel importante el DNA, y su función es precisamente la reproducción, la herencia, y también juega un papel importante en la síntesis de proteínas. Bien, habíamos comentado que el DNA consta de dos tiras, ¿verdad?, de dos bandas unidas una con otra por puentes de hidrógeno, y que esto es con el fin de que se le permita la duplicación del DNA cuando los padres engendran un descendiente. Se separan las dos bandas del DNA, y una pasa al progenitor, al hijo, perdón, y ya ahí mismo se une otra igual, porque sirve de copia, y la que se queda ahí en los padres también sirve de copia y se vuelve a formar otra idéntica. Y esto es gracias a una enzima que es la polimerasa. Acuérdense que ya habíamos mencionado que las enzimas se caracterizan por la terminación asa con S. Asa significa enzima, polimerasa. ¿Qué es un polímero? Polimerasa viene de polímero. Ya habíamos mencionado, un polímero es una estructura, una larga cadena de unidades. Muchos meros, unidades. Es una cadena larga de unidades, y la enzima actúa como rompimiento o la separación de este DNA, para que se separen en dos tiras, en dos bandas, y también la enzima polimerasa juega un papel importante para unirlas nuevamente. Bien, espero que haya quedado claro, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Vamos a iniciar por lo menos unos cuantos conceptos de lo que es introducción a la célula, para que ya la próxima clase terminemos ya con esto. ¿Qué es la célula? La célula es la estructura fundamental de la vida. Ha habido, no controversias, pero a lo mejor ciertos entendimientos, a lo mejor unos con razón y otros sin razón, de cómo surgió la vida en nuestro planeta. Por eso hablábamos anteriormente del origen de la vida. Se hablaba hace muchos años que la vida se originó en las zonas costeras, en donde el remanente del agua que llegaba por las olas y quedaba ahí, por decir, estática el agua ahí, a través con todos los elementos, el aire, la temperatura del sol, todo eso se echaba a perder, pero formaban algunos agregados o algunas moléculas, y estas moléculas se aislaron del medio ambiente por medio de una célula, pero eso a través de millones de años. Pero cuando se formaron los agregados moleculares, en aquel entonces todavía
se ha utilizado en algunos libros el término de coacervados. ¿Qué son los coacervados? Unos libros hablan de procesos precelulares, y sí, porque estos agregados moleculares, pues, se juntaron varias moléculas y por muchos años estuvieron a la deriva, pero después de muchos años de evolución, miles de años de evolución, estos agregados moleculares fueron independiendo o independizándose del medio en que se encontraban, del medio ambiente, y así logró precisamente aislarse estas moléculas por medio de una célula, de una membrana celular rudimentaria. Esto se origina precisamente se pensaba en las zonas costeras. Se ha demostrado ahora que a nivel del fondo marino ha habido ciertos ambientes sumamente inhóspitos para la vida, y ahí se han encontrado bacterias. Las bacterias son organismos unicelulares. Entonces esto quiere decir que estas células no necesariamente se originaron en las zonas costeras, sino en el fondo, en los océanos, o más bien en las zonas abisales, ahí donde el ambiente era totalmente inhóspito. Incluso en erupciones volcánicas submarinas se han encontrado este tipo de bacterias. Bien, lo importante es que ya cuando se tomó la característica de células, hay muchas teorías de la célula, no tantas, pero sí ha habido varias teorías cómo se formaron, pero a través del tiempo estas células que lograron ya independizarse del medio ambiente a través de una membrana, debemos de saber que la membrana celular es un verdadero esqueleto. Es un esqueleto porque la membrana celular no la podemos ver a simple vista, tenemos que usar un microscopio, y no es suficiente el microscopio convencional, sino tenemos que utilizar el microscopio electrónico. Ahí vemos el esqueleto, cómo está formada la membrana celular. La membrana celular está formada por dos capas, que su nombre correcto es una bicapa lipoproteica, porque tiene una capa encima de la otra, una capa de lípidos y otra capa de proteínas, y esto le da características sumamente especiales. ¿Qué característica le da esta bicapa? Es que la célula debe de ser semipermeable y selectiva. ¿Qué cosa es semipermeable? La otra vez comentábamos, en época de lluvias hay aditamentos que se coloca uno generalmente de origen plástico para que no pase el agua. Ahí dice es un impermeable. El término impermeable dice que no pasa nada, o sea, no pasa el agua. Semipermeable, la palabra semi significa la mitad, o sea, sí pasan algunas sustancias y otras no. Y cuando es un aspecto permeable, quiere decir que pasa todo. Les digo a ustedes porque, por ejemplo, en los hospitales de tercer nivel donde se atienden urgencias, se llega una persona herida, inmediatamente se le coloca una solución, no es suero, una solución. Eso quiere decir que ya se sabe que al herido le tienen que colocar una vena permeable para que se le apliquen medicamentos de urgencia. Entonces, permeable pasa todo, semi pasan unas no, impermeable no pasa nada. Entonces, la célula es semipermeable y es selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque nada más van a pasar al interior ciertas sustancias y al exterior otras sustancias. Y esto es importantísimo, sobre todo aquellos alumnos que tienen la oportunidad de entrar a la escuela de medicina. Vemos este transporte celular, cómo juega un papel importante para mantener la homeostasis celular y por tanto la homeostasis del organismo. Un ejemplo así rápido: las células tienen cargas eléctricas, ya sea positivas o negativas, en el interior y en el exterior, y en una forma equilibrada para que no haya alteraciones. Pero cuando se desequilibra esto, el problema es serio. Por eso es importante que la membrana deje pasar ciertas sustancias. Ejemplo, en el interior de la célula hay potasio y en el exterior de la célula sodio. Entonces tiene que haber un intercambio adecuado para mantener el equilibrio. Esa es una de las tantas importancias. Y debemos de saber que hay dos tipos de células: las células procariontes y las células eucariontes. Las células procariontes, pro quiere decir a favor, carionte núcleo. Hay algunos autores que dicen que las células procariontes no tienen núcleo. Ese es un error. No hay células sin núcleo. Si a una célula se le quita el núcleo, se desintegra. Entonces las células procariontes no tienen membrana nuclear. Su núcleo anda disperso en el citoplasma.
El otro tipo de las células eucariontes quiere decir que ya tienen una membrana nuclear que delimita el núcleo del citoplasma. Y todos los seres vivos estamos compuestos por células eucariotas. Las procariotas son algunas bacterias y algunas estructuras, sobre todo también unicelulares de origen vegetal, pero es importante saber estos dos tipos de células. En su composición, esto es a grandes rasgos, ya vamos a explicarlo más adelante. En su estructura hay una pared celular, es una pared que la función de esta pared celular es precisamente darle rigidez y al mismo tiempo flexibilidad a la célula. No todas las células tienen pared celular, solamente las tienen a las bacterias y las células vegetales. Nada más un ejemplo, hace mucho tiempo cuando se descubrió la penicilina al administrárselo al ser vivo, va dirigida a la pared celular para que la destruya y pueda penetrar el antibiótico. Digo, es una de las características, pero los seres vivos, los seres humanos, no tenemos pared celular. Hay organelos que diferencian a las células vegetales y a las células animales. Por ejemplo, las células vegetales tienen cloroplastos. ¿Qué significan cloroplastos? Pigmento. Plastos, lugar en donde se encuentra ese pigmento. La célula animal no tenemos cloroplastos. Las vegetales sí, porque ahí se encuentra lo que es la clorofila. Mitocondrias, que es la planta motriz de la célula. A nosotros, gracias a la mitocondria, tenemos la energía necesaria. Aparato de Golgi, lisosomas. Las lisosomas, es precisamente su nombre, dice liso, de lisar, el término lisis significa destrucción. Esos se encargan de destruir algún cuerpo extraño en el caso del que llegue a invadir a las células. Y entonces aquí dejamos esto como introducción de lo que es la introducción a la célula, y ya veremos, terminamos en la próxima clase este tema. Pues sí, por el momento, jóvenes, si hay alguna duda, por favor, háganmela llegar para que tengamos un desarrollo adecuado. Jóvenes, si no hay alguna pregunta o algún comentario, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, jóvenes, que tengan buen día.